hay razones suficientes para llevar a juicio político y probablemente destituir al presidente de la República únicamente por el cargo de peculado a propósito de la presunta inacción del presidente Lasso en el caso Flopec. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, primero gracias por esta entrevista, un inmenso abrazo a la patria entera, pero por supuesto que creo, pues si no fuera un deshonesto, porque es mi bloque el que avanzó en eso y participó en la comisión interpartidista. En todo caso, que haya quedado solo el peculado de Flopec, eso por la trampa de la Corte Constitucional, que ya no pudo evitar todo, pero evitó 2 de los 3 cargos ilegalmente, porque las pruebas estaban ahí. Y recuerda que es un juicio político, no penal. Es lo que aprecien los asambleístas como irresponsabilidad. Porque recuerde que a mí me sacaron una sentencia ahí penal por influjo psíquico, por manejar por influjo psíquico una organización criminal dedicada a los sobornos. Revisa ese caso, no hay sobornos, no hay organización criminal, no hay influjo psíquico. Pero aquí estamos hablando de que el presidente supo de las irregularidades de Flopec y lo que hicieron fue separar al funcionario, porque tenía a cargo de todas las empresas Hernán Luque, muy cercano a él, ¿no? Y que era un corrupto total, y eso está más que comprobado. Pero además, la Corte se bajó eso, pero se puede decir en la discusión, se puede decir en la plenaria, todo lo demás hecho. Un informe de la policía sobre narcopolítica, que lo conoce el presidente, lo reconoce así Villavicencio, su perro guardián en la asamblea, y lo que hacen es archivarlo. Más lo de Cherry, el principal testigo, asesinado. O sea, son cosas horrorosas que están pasando en el país, y por supuesto que directa e indirectamente la responsabilidad recae sobre el presidente de la República. Pero pueden ser agregadas otras pruebas, aunque no sean las de peculado, en el proceso. No en la resolución final. En la discusión, por supuesto, pues. Pero el sinvergüenza de Vicencio quería condicionarlo. Solo discutimos esto, solo pruebas de esto. En la discusión se puede presentar lo que sea y decir lo que sea. Mire, como en todas las plenarias, los sufridores empiezan conmigo y terminan conmigo. No, yo hace 6 años que no vivo en Ecuador. Entonces, por supuesto que en la plenaria, en la discusión amplia, por eso se llama parlamento, para parlamentar, se puede exponer todos los motivos. Ya en la parte resolutoria, en la decisión de censura, ¿no?, de destitución por el juicio político, ahí solo se puede poner las causas que aceptó la Corte Constitucional, pero insisto, país, esa Corte Constitucional, recuerden, viene de la época de Trujillo. Son un pocotón de sinvergüenza, solo puestos ahí por ser anticorreístas, han sido cómplices de Lasso. Lo que pasa es que ya no pudieron parar tantas irregularidades, pero 2 de los 3 cargos sí lograron bajárselos. ¿Cómo cambiaría el escenario político si acaso el presidente de la República hace uso del recurso constitucional de la muerte cruzada? Que los gringos no se lo van a permitir, lo quiso hacer y lo amenazaron, porque en su vanidad él prefiere llamar a elecciones, además que le han hecho creer que puede ganar las elecciones, ¿no? Quiere evitar el juicio político en la historia contemporánea del país, de que regresamos a la democracia, sería el primer presidente destituido por juicio político. Quiere evitar esa deshonra, aunque qué mayor deshonra la que ha hecho él al país, y pretendía llamar a juicio político, pero los gringos le jalaron la oreja, y la derecha, porque saben que tenemos alta probabilidad de ganar esas elecciones. Yo creo, estoy hablando del progresismo y la revolución ciudadana, yo creo que es la mejor solución para el país, no porque nos beneficie, sino porque una situación de tal gravedad, de tanta dolor, de tanta destrucción, mire la violencia, la inseguridad, que el gobierno se ha mostrado totalmente incapaz, y parte del gobierno es Borrero, que lo reemplazaría a Lasso, requiere, para eso se pusieron esas figuras constitucionales, anticipación de elecciones para democrática, pacífica, constitucionalmente sacar adelante al país. Para mí sería el mejor de los escenarios, independientemente si nos beneficia o no. Pero esta gente no piensa en el país, piensa tan solo en sus espacios de poder, su futuro político, su reputación, cuando se ha pasado destruyendo la reputación de los demás. Ahora, hay otra opción también, y la opción es que resulte absuelto, en cuyo caso le pregunto si usted considera que va a haber el suficiente espacio de gobernabilidad en esta tercera opción. La una es el juicio político, la otra la muerte cruzada, la otra que salga bien del juicio. Mira, no se atrevieron a hacerlo. La forma más fácil para ellos era pararlo en la Corte Constitucional. Ni ahí se atrevieron a hacerlo por la explosión social que eso originaría. Que la violencia
se expresaría en las calles, o sea, la frustración y el desfogue de la gente en las calles, porque ya no aguantan a Lasso, ya no aguanta este gobierno, ya no aguantan las vacunas, ya no aguantan los tramitadores de registro civil, ya no aguantan la destrucción de toda la obra pública, ya no aguantan los malos servicios públicos, ya no aguantan que sus hijos no puedan salir tranquilos a la calle. Entonces eso se traduciría en violencia en las calles. Peor lo van a hacer en asamblea. Pero es posible. Si lo logran, ¿ya? Es por corrupción, porque han comprado conciencia y el Ecuador no debe perder la memoria de los asambleístas que se vendan y voten por Lasso, por la absolución de Lasso, pero se expresaría esa frustración y el desfogue de esa frustración en las calles y serían responsables de lo que pase. Yo creo que ya Lasso no tiene la más mínima oportunidad de gobernar el país, está totalmente desacreditado, ha mostrado ineptitud, corrupción, cinismo, etc. Lo mejor, o sea, si fuera un poco decente, él mismo hubiera dado un paso al costado. No lo dio. Ahora que se enfrenta a juicio político, yo creo que es casi seguro que será destituido, pero de no serlo será por corrupción y lo que generarán será mayor violencia en las calles. Permanentemente la Revolución Ciudadana ha dicho que la intención